En esa época, en esas haciendas, una de ellas, la última, se llamaba Taranga. Tararanga. Tararanga. Transcurrieron los años infantiles de este escritor con más luchas en la región de Sequeiro do Espinho, que él reflejaría en un libro que se llama Terra dos Enfim. Sí. Que es ese libro que tenemos también ahí. En estos dos libros, sobre Y Los todo. Coroneles. Sí, que se llama São Jorge dos Ilhéus en portugués. Los coroneles eran los dueños de las plantaciones, que tenían verdaderos ejércitos privados, creo, ¿no? Sí, ve usted, en los fines del siglo pasado, comienzo de la República, los grandes hacendados se compraban el título de coronel. Se podían comprar. Puede comprar de teniente, de mayor, de capitán, pero sobre todo de coronel de la Guardia Nacional. De general no, era prohibido, el general no se vendía. Pero los coroneles. Pero luego después, con el pasar del tiempo, bastaba ser usted un gran hacendado, tener tierras, para que fuera el coronel. Ya no era necesario comprarse el título. Y mi padre ha sido un coronel del cacao. La primera parte de mi obra, esta parte escrita en la juventud, cuando mi experiencia, sea la experiencia humana, sea la experiencia literaria, todavía se acumulaba, los elementos de vida son los mismos que de la obra de maturidad. Y el punto y la posición del autor es la misma, al lado del pueblo contra los enemigos del pueblo, siempre. Y mis libros, del primero al último, el pueblo gana, el pueblo es vencedor. Pero en esta primera parte yo no tenía la capacidad de humor, porque ya el humor no es propio de la juventud. El humor que es tal vez la más terrible de las armas. A mí la apelación de literatura latinoamericana no me gusta. Yo creo que ella tiene un contenido, cuando usada por la crítica o por los ensayistas de la península ibérica, de España y de Portugal, tiene una connotación colonialista. Y cuando usada por la gente de nuestros países, los críticos, representa una posición colonial. Por esto no me agrada. No me agrada además porque en general cuando se habla de la literatura latinoamericana, se habla de la literatura de los países de lengua española, dejando en general aparte la literatura brasileña, porque es una literatura escrita en una lengua portuguesa, la lengua portuguesa de Brasil. Entonces las diferencias son muy grandes entre estos países. Las diferencias de formación también. Por ejemplo, nosotros brasileños somos muy diferentes y no tenemos mucho sentido continental. Esta es la realidad. Porque nosotros hemos recibido una carga muy grande de sangre negra que los demás países, a la excepción de Cuba, que en el sentido de la mezcla es el que más se parece con nosotros. Aún así, yo creo que la mezcla en Brasil ha sido bien más profunda que mismo en Cuba. Nosotros recibimos esta masa de sangre negra, los negros que han ido al Brasil como esclavos, o sea, la más desgraciada condición del hombre, la condición de esclavo, y que han sabido mantener, defender sus bienes de cultura. Lo que nosotros tenemos en común en la América Latina es solamente el negativo, o sea, la miseria, el hambre, el militarismo, las dictaduras militares, el desarrollo, el subdesarrollo, el analfabetismo, la muerte terrible de los niños, la mortandad infantil, etc. Lo que tenemos de común es esto, este cuadro de lo negativo, de lo que hay de malo.